着放开，思念也席卷而来，散不开，想与你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，再过的情怀，只有你是无法被替代，一切依赖，谁就别轻快，知道吗？我倔强寻梦已久的爱，也知道为你而存在，从细针变成爱，就现在，别猜，将爱深深藏起来，眼神一夹紧出卖，让我们的珍珠相爱。Abogado Hu, acabo de revisarlo. Nada falta aquí. Oh, bien. Justo terminé de recoger. Entonces, ¿me voy? Abogado Shu, te agradezco mucho por lo que hiciste hoy. No le des muchas vueltas. Duerme bien esta noche. No mires el móvil por la noche. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué lado duermen normalmente? De todos modos, la ropa de cama es nueva. Pues haz como si estuvieras en un hotel. ¿Y ya? Diga, Ruanyu, ¿estás bien? Estoy bien, ¿eh? Oh, es que vi que no respondías y me preocupé un poco. Me alegro de que estés bien. Me alegro. Perdona ya. Estaba lavándome y no lo vi. Oh. Oye, estás en casa del abogado Rashu, ¿verdad? Entonces, el abogado Ukshu aún sigue contigo. No, se ha ido al hotel, ya. ¿Buscas al abogado Su? ¿Necesitas algo? No, solo pensé de repente en una duda legal y quería consultarle. Si no está, da igual. Si no está, da igual. Yo tengo su WeChat. Si tienes alguna duda, puedo enviarle un mensaje y preguntarle. ¡No hace falta! No hace falta. Descansa un poco. Descansa bien. Adiós. Abogado Shu, esta noche te pago yo la habitación. ¿Qué cuentas estás sacando? Duérmete temprano. Me duermo tarde. Si necesitas algo, llámame. Buenas noches. Shuai-song. ¿Quién iba a decir que supieras dar las buenas noches? Buenas noches. A dormir. Esa respuesta al instante no es igual que en las novelas. El típico protagonista perfecto que no va a dejar que la chica termine la conversación. Esta flor inalcanzable. Hoy se ha vuelto loco, ¿qué? Otra vez con ideas raras.
Abogado Shu, ¿tienes medicinas para la fiebre en casa? ¿Quién es? ¿Quién es? Ruan Yu, soy yo. Abogado Shu, ¿cómo es que has venido? Sigo preocupado por ti. No es nada grave. En realidad, con que me dijeras dónde están las medicinas en casa bastaba. He traído unas cuantas de más. Oh, Estás muy caliente. no es nada grave. Voy a sentarte al sofá. Vale. Venga. Primero te tomo la temperatura. 39 grados. Mejor te llevo al hospital. No hace falta. Es muy tarde ya. Con tomar algo para la fiebre y dormir un poco se me pasará. Entonces, aparte de la fiebre, ¿tiene alguna otra molestia? Me duele un poco la garganta. Siento escalofríos. Nada más. Toma. Tápate primero con esta manta. Gracias. Voy a traerte un vaso de agua caliente. Toma. Gracias. Tómate primero un antipirético. Ven ya. Bebe más agua. Te prepararé un sobre más. Ruan Yu. Ruan Yu. Tómate la medicina primero. Vamos, despierta. Bebe la medicina. Ruan Yu. ¡Ven! Tómate la medicina primero. 多想拥有另一道夜的思念，总有个理由是你不知道的。 Vamos, otro sorbo más. 如果可以续写暂停的从前，错过一次已足够，趁来得及还可以回头。 做怎样一个我，全凭你偏爱，冷酷或温柔。错过一次，我能否听到你说，其实你 Quiero llevarte a la habitación en brazos. 研究，无论最初或到最后，只想牵我的手。 数过双手，真的好久不见。说着我们
上两人的时间，是期待太久，一预想的浮现，翻越这蜿蜒，寻找通向圆满的情节。错过一次已足够，趁来得及还可以回头，做怎样一个我，全凭你偏爱，冷酷或温柔。错过一次，我能否听que poción mágica你很年 No digas tonterías. 无论最初或到最后，等待爱回流。如果一切重来，如果剧情可涂改， Dejó de gustarme. 你会不会也在等待我回来？错过一次已足够，恨不得被你占为己有。做怎样一个我，全凭你偏爱，冷酷或温柔。错过一次，你能否牵紧等待的手，让我穿越人山人海的时候，确认我拥有。 Podrías volver a enamorarte de mí. Zapatos, dos zapatos. Buenos días, abogado Shu. ¿Ya te has levantado? Oh, ¿Por qué no llevas zapatos? es que en la habitación no encuentro mis zapatos. Espera un momento. Las zapatillas están al lado del sofá. Así que entonces ayer fue. Ponte los zapatos primero. Ah. Gracias, abogado Shu. Ayer te agradezco que me llevaras a cuestas. Como buena escritora, sabes elegir las palabras. De nada. Vamos a tomar la temperatura, ¿ves? Siéntate. Abogado Shu, esto es. Un antipirético, un informe sobre la eficacia del antipirético. ¿Te lo crees? Voy a lavarme primero. De acuerdo.
No, vivir así no puede ser. Tengo que buscar un piso y mudarme cuanto antes. Ying, ¿tienes por ahí una fuente confiable de alquileres? Quiero alquilar un lugar primero para una transición. Anoche no estabas en casa de Xu Huaizong. ¿Estás viviendo muy bien? Temes que un hombre y una mujer solos. No puedan resolver eso de ti, Tausa. Mi querida amiga, por favor, te lo suplico, ayúdame. Está bien, preguntaré por ti. Te aviso cuando tenga noticias. Hermano Chuan. ¿Estás ocupado? Sí, estoy ocupado seleccionando productos. Últimamente siempre miras el teléfono. ¿No te duelen los hombros? Ayer todavía me dolía el cuello. Hermano Chuan, préstame tu documento de identidad. ¿Para qué necesitas mi documento? Claro, para casarnos, por supuesto. La política de casarse sin el libro de familia aún no se ha implementado, ¿bebé? Aún no se ha implementado, cariño. Toma, te lo doy. Está bien, te lo traigo. ¡Rápido, rápido, rápido! Rápido, dámelo. Hola, buenos días. Señor Chang. Este señor Chang Chuan. Sí, ¿quién eres? Señor Chang, buenos días. Le habla de la recepción del Dacheng Hyudian, en la habitación 600 en Duque, Reservo. Aún no ha hecho el checkout. Demasiadas llamadas de estafa. Demasiadas llamadas de fraude. Últimamente hay muchas llamadas de fraude. Deberías instalar una aplicación antifraude. Oh. Vale, me voy a trabajar. Adiós. Señorita Shen, ¿le viene bien por la tarde para revisar el coche? Hola, cariño. ¿Dónde estás? Acabo de ducharme. Me estoy preparando para ir a la empresa. La recepción del hotel acaba de... Dame un toque. Entiendo que no habías hecho el checkout. Me preocupaba que te hubiera pasado algo. Estoy bien. Nos vemos en la oficina. Nos vemos en la oficina. Hola, buenas. Hola, ¿es usted Chang Chuan, el señor Chang? ¿Sí? ¿Quién eres? Señor Chang, buenas. Le hablamos de la recepción del Dacheng Hyudian. La habitación 600 en Duque, Reservo. Aún no ha hecho checkout. No voy a comprar ninguna casa. Demasiadas llamadas fraudulentas. Anoche ¿Ya despertaste? En casa del abogado Xu. ¿Qué tal la estancia? Abogado Xu, voy a responder un WeChat. Estoy muy bien, no te preocupes. Más bien tú, ese problema legal que mencionaste ayer, muy grave. Mejor déjame preguntar por ti primero. No hace falta, ya está resuelto. Entonces, ¿qué planes tienes hoy? Estaba pensando en ir a ver apartamentos. ¿Es que quieres mudarte? Sí, con el asunto de Sen, sí. No sé cuándo será. Se podrá resolver del todo. Tampoco quiero seguir molestando al abogado Xu. Así que pensé que sería mejor cambiar de apartamento. Sería más cómodo. Déjame encargarme de esto. Yo te busco apartamento. En un día te lo soluciono. tampoco hace falta tanta prisa. Tú estás con el abogado Uksu.
Voy a comer primero, que se enfría. Los bollos de crema aún están calientes. Toma, prueba uno. No hace falta. No hace falta, yo lo hago. ¿Por qué tienes la cara un poco roja? ¿Tienes fiebre otra vez? ¿Tienes fiebre? Oh, no, no. De lo de ayer, hoy ya me encuentro bien. ¿Has ido ya al hospital? Te llevo a que te vean. No hace falta. ¿No me has oído? Que no hace falta. ¿Por qué eres tan formal conmigo? No soy formal, ¿eh? Es que creo que ya casi estoy bien. Come más despacio. Bebe un poco de leche. Pues llévamelo a casa, ¿va? Gracias. Bueno. Ven. Dímelo. El jefe de estudios filtró mis notas. Viola mi privacidad. ¿Eso vulnera mi derecho a la privacidad? Pronto hay otro examen mensual. ¿Qué regalo has llevado? Deja de esconderte, ya lo sé todo. No lo escondas, ya lo sé todo. Qué poca cosa sabes hacer. Esas pequeñas artimañas tuyas. ¿Crees que puedes engañarme? ¿Qué cosa? Venga, a comer ya. Vamos a comer. No es por criticarte, pero con la confianza que tenemos tú y yo, hay algo tuyo que yo no sepa. Todos tenemos 17 o 18 años. La edad del primer amor. No digas tonterías. Te niegas a reconocerlo, ¿verdad? Vale, no lo admites. Entonces dime 2 días otro, estos 2 días cuando estás con otro. Actúas con total normalidad. Pero cuando estás conmigo, te pones tan raro. Esto no es normal. De acuerdo. Pues te lo cuento. Mira, alguien te ha escrito una carta de amor. Total, ¿qué más da? ¿Una carta de amor? Quita de ahí. Ay, oye, ¿qué haces? Dímelo, por favor. ¿De qué clase es esa chica? Y yo la conozco. No seas cotilla. ¡Anda, dímelo! ¡Ya oye! ¡Hey! ¡Súbaselo! ¡Esto es mi intimidad! Eso es preocuparme por tu vida personal. ¡Hey! ¡La director! ¡Ven aquí! ¡Atrévete tú! La puerta trasera está cerrada. ¿Solo queda saltar la tapia? Si consigues saltar, eres un crack. Muy bien, tú. ¡No me menosprecies! ¡No me subestimes! ¿Te lo digo yo? ¡Sube ahí! ¡Te ayudo! ¿Y tú? ¿Que te ayudo? ¿Me estás ayudando? ¡Te doy 3 segundos! ¡Oh, no! ¡A comer! ¡No me hagas perder la comida! ¡No te enfades, anda! Ya no tiene fiebre. Acabo de bajar la fiebre. Solo estoy mirando. ¿Has visto algo que te guste? He visto unos cuantos. No están nada mal.
¿Ah, sí? Pues te ayudo a valorarlos. Desde el punto de vista de un abogado. Pero, ¡nada ya! ¡Tú! ¿Qué haces? Yo acabo de tirar algo. ¿Lo ha visto? Lo que yo recojo es mío y encima te lo quieres quedar. Es lo que estás diciendo. ¿Tú qué haces? Tú. Lo que quiero es esto. Esto es una gran escritora. Es mi apoyo espiritual. El apoyo espiritual no da de comer. El apoyo material sí llena el estómago. Pequeña tonta. Pequeña tonta. Este apartamento es demasiado viejo. Mira, el baño, la cocina, las tuberías están muy deterioradas. Es muy probable que más adelante tengas que hacer reparaciones y te encuentres con problemas. En este apartamento, el nombre del anunciante y también el nombre del propietario no coinciden. Podría ser un subarrendador. Un subarrendador. Si surge algún conflicto contractual con el propietario original, tus derechos no estarán protegidos en absoluto. Abogado Xu, creo que este no tiene ninguno de los problemas que acaba de mencionar. Está decidido. Me quedo con él. No te precipites. Déjame revisarlo bien. La verdad es que no está mal. Entonces, voy a quedar con el casero para ir a verlo. No hace falta. Voy yo mismo, no te molestes. Así no te hago perder el tiempo. Tengo desfase horario. La noche es cuando yo trabajo, sí. Además, para hablar del contrato de alquiler, traer a un abogado sería más seguro. Muchísimas gracias. De nada. Pase, por favor. Adelante. Bien, gracias. Gracias. La seguridad de esta urbanización es bastante buena. El guardia también parece muy responsable. Pero el alquiler de este piso es más caro que el de otras urbanizaciones. Y los alrededores, quizás esperemos un poco más. A lo mejor encontramos uno con mejor relación calidad-precio. Pues es urgente ya. Lo de la relación calidad-precio tendrá que ceder. El piso que estamos viendo es un edificio de poca altura. La distribución, la iluminación y demás. Está muy bien todo. Por las fotos, el estado del piso tampoco está mal. Y además es alquiler directo del propietario. Si el casero también es buena persona, sería perfecto. ¿Y este piso? ¿Cómo es la luz por la mañana? Véalo usted mismo. ¿Y el aislamiento acústico? Escúchalo usted mismo. Entonces, ¿cuándo es el alquiler mensual? Eso no está en internet. ¿No lo pone en internet? Está bien. Vámonos ya. Más o menos, vamos ya. ¿Qué tono es ese casero? ¿Por qué el casero habla como si le debiera dinero? Quizá le debe un posible amor de futuro. ¿No? Mira. Oiga, este piso, por favor, es un mes de fianza y 3 meses de renta. ¡Claro que sí! ¡Guapa! Así que podemos ver el piso esta tarde. Cuando quieras. Señorita, este piso lo alquilo solo a mujeres solteras. Es que me preocupa que parejitas como vosotros juegan sin medida. ¿No me dijiste esta mañana que cumplía los requisitos? Pero qué parejita sin control. Está claro que tienes algo que esconder y buscas excusas. Ay, lo siento. Me emparejé esta mañana. Pues cuando estés soltera otra vez, vuelve a alquilar. ¿Te lo guardo? Sí. Gracias. En la próxima vida. Bien, vámonos ya. Su Weisong lleva un par de días. Es muy raro. De repente es tan bueno conmigo que es sospechoso. Ayer apenas hablaba más. Pero ya está lo que dice. No es propio de su carácter. Abogado Xu. Permítame una pregunta indiscreta. Adelante. Es que eres... Lo que quiero decir es... ¿Existe la posibilidad de que le hayan hecho un Junchuan?
perdón. He sido muy brusca. Lo dije sin pensar. Pues este piso no nos conviene. Veamos otras cosas. Miremos otros. Estamos ya cerca de England. Ya que pasamos por aquí, ¿quieres echar un vistazo? Oh, no hace falta molestarse. Vamos directamente a ver. Vamos al siguiente. Abogado Su, lo siento muchísimo. Se me quedó el móvil sin batería, así que no tuve tiempo de avisarte que estoy bien. Yo. Se me nota tanto el antojo. No, para nada. Soy yo la que tiene antojo. Hola. Un té de leche con frijoles rojos y soja. Gracias. Con todo el azúcar sin té. Cambia la leche por leche de soja. Solo frijoles rojos, nada de frijoles verdes. ¿De verdad eres tú, hermanita? Tus gustos no han cambiado en todos estos años. Todavía me recuerdas, jefe. En cuanto a la persona, la verdad es que ya no me acuerdo muy bien. Solo reconozco los gustos. Este chico guapo me resulta nuevo. ¿Qué pasó con el de antes? Debes estar confundido, jefe. ¿Cómo que confundido? El de antes, luego se hizo actor famoso. Estos últimos años, de vez en cuando, viene a darme su negocio. Cuando su equipo pide té con leche, ¿son cientos de vasos de una vez? Hace unos días que vino aquí y pidió justo tu combinación. Pero bueno, solo pidió un vaso. Te digo, eres tan guapa, deberías ir a hacer películas con él. ¡Seguro que te haces famosa! Guapo, aquí tienes su limonada. Está un poco ácida. No. Solo lleva un poco de limón. No es muy ácida. Disfrútela. Muchas gracias. No imaginaba que buscar piso fuera tan agotador. Las cosas se arreglan con calma. Al negociar un contrato. Lo peor es tener prisa. Si te apresuras, es fácil que te tomen el pelo. Abogado Kyuso. Quizá tenga que molestarlo un par de días más. No se preocupe. Ya ha tenido bastante comer pisos hoy. Siéntate un rato en el sofá. Ven, juega conmigo un ratito. Mimi. Cuidado con las manos. Abogado Shu. Todavía no sé cómo se llama. Tiffany. Sí. Es una gata extranjera. Cuando estés en Roma, como los romanos, también puedes ponerle un nombre chino. ¿Pongo yo? Eres tan juguetona. Le ponemos Pipi. Seremos una gatita sana y fuerte. De acuerdo. ¿No? Pipi. Parece que le gusta. Pipi. Ven. Sin prisa. ¿Ah? Sí. Abogado Shu. No esperaba que después de tantos años siguieras prefiriendo a los gatos naranjas. Lo de que me gustan los gatos naranjas. No será otra noticia de prensa, ¿verdad? Claro que no. Lo oí del abogado Liu. ¿Le he contado eso al abogado Liu? Supongo que sí. Quizá no lo recuerdes. Abogado Shu, ¿tienes hambre? Vale. Entonces, prepara tu ración.
No, buscar piso. Date prisa, sigue buscando piso. Buscar piso, no puedo seguir viviendo aquí. Este restaurante tiene muy buena fama. He reservado mesa. Mañana te llevo, ¿sí? ¿Acaso sabes que te van a ascender y me lo agradeces por adelantado? ¿De qué ascenso? ¿Con quién hablas? ¿Tan contento? Estábamos hablando de trabajo. Oh. ¿Por qué no te has secado el pelo antes de salir? Ahora lo seco. Director creativo. Sueldo anual más opciones. ¿Qué te parece? Estoy aquí contigo para que me asciendan o me suban el sueldo. Además, mi trabajo actual también va progresando. No quiero depender de ti. Últimamente vuelves cada vez más tarde. Antes, nunca pasaba la noche fuera. Cariño mío. Últimamente estoy muy ocupado, de verdad. No te pongas así. Pero ahora soy diferente. Me han ascendido. ¿Cuándo pasará? Hace poco, más o menos. Pensaba esperar a que se hiciera oficial el nuevo nombramiento para decírtelo y darte una sorpresa. El director Gao de tu empresa te valora, ¿no? Bueno, más o menos. No ha sido en vano. Todas esas noches en vela. Ya basta. Felicidades, hermano Chuan. Voy a secarme el pelo. ¿Ya podemos comer? Ay, me quedé dormida sin querer. Parece que estoy demasiado cansada. Lávate las manos y cenemos. Hoy acuéstate pronto. Lo compré anoche al pasar por el centro comercial. ¿Esto es para mí? ¿No habías olvidado la goma del pelo? Sí. Esto es demasiado caro. Solo tú puedes hacer los regalos. Tú sí puedes y yo no. Si le hago un regalo al abogado Q, es por una buena razón. Entonces, la mía no es buena. Bueno, feliz año nuevo por adelantado. ¿Es suficientemente legítimo? Gracias. Póntelo primero. Así será más fácil comer luego.
Hola, tiene un envío de chanson. ¿Chanson? ¿Estás seguro de que es para mí? Pues es para el señor Shu Waisong, ¿verdad? Sí. Soy de Toncheng Chanson. El cliente pidió que se entregara. Esta noche se trae. Y que lo recibiera usted en persona. Dijo que era una sorpresa para usted. ¿Qué sorpresa es? ¡Sorpresa! Señorita Ruan, por favor. Esta casa está en el segundo anillo del centro. Es un piso amplio de planta abierta, difícil de encontrar. Los muebles y electrodomésticos son de marcas internacionales de primera línea. Están muy bien cuidados. 3 dormitorios, cada uno con baño privado. La relación calidad-precio es inmejorable. ¿Y este cuánto cuesta? Unos 520 euros. ¿Cuánto? Si les parece, si te sale caro el precio, aún se puede negociar. ¿Se puede negociar? Según tengo entendido. En esta urbanización, los pisos de la misma superficie y distribución. Y el alquiler anda por unos 2.330 euros. Entonces, ¿y esta casa de aquí? El casero lleva mucho tiempo en el extranjero. Y estos muebles y electrodomésticos, si no se usan durante mucho tiempo, se estropean fácilmente. Así que el inquilino es como si mantuviera la casa. Por eso el precio es bajo y tiene sentido. Entendido. Vale, gracias por su trabajo. Si más adelante lo necesito, me pondré en contacto con usted. Señorita Ruan. Gracias. Si tiene alguna duda, puedes decírnoslo, ¿no? No, señorita Ruan. Échale otro vistazo. Hermano, el agente dice que al cliente no le ha gustado ni una sola. ¿Qué clase de apartamentos has elegido? No. Hermano, mira. Las zonas verdes y la decoración. La altura, la luz, la ventilación. Todo lo he hecho siguiendo tus instrucciones. Seleccionado con sumo cuidado. Son todos de lo mejor, sin duda. No está mal. ¿Y a cuánto asciende tu presupuesto entonces? Unos 500 con euros. De verdad que no lo entiendo. ¿Cómo puede haber alguien que no se interese por este precio? ¿Qué le pasa a la gente ahora? Tratan el dinero como basura. Pues menudo esfuerzo, te has pegado una paliza tremenda, ¿eh? No es ninguna paliza, no. Hermano, es mi deber. Es mi deber.回想过去的画面，匆忙写下的句点，路过多少个日月，没有言语的离别，朦胧视线的边缘，风吹散过往的碎片。无声飘远，记忆的每一片，已泛黄的昨天，翻过枝叶，你却印在每个故事背面，不停在浮现，你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留念。已泛黄的昨天，翻过